Bueno, pues Arratsaldeon, y es que ricasco por la invitación. Ha sido Fernando el que me ha liado. A mí luego me dicen que ya no viene, o sea que como buen capitán araña, ¿eh? Pero bueno, yo voy a intentar hablar de inmigración, y voy a intentar hablar de inmigración como hace casi 30 años anduve analizando, entre otros, toda la margen izquierda, analizando la inmigración que había venido del resto del Estado a toda esta zona. Es decir, que mi interés por la inmigración nació allá por los 80, a primeros de los 80, y empecé con la inmigración que vino de España. Y bueno, pues luego por fruto de la casualidad estuve a punto de dejar el tema, y cuando estaba a punto de dejar el tema, pues me surgió la posibilidad de que se veía que había unos nuevos flujos migratorios a primeros de 2000, de este siglo, 2001, 2002, empezaban a ser ya un poquito importantes, no muy importantes. Pues me dijeron si quería crear el Observatorio Vasco de Inmigración, y bueno, pues lo creé, y desde entonces me he metido en estas cosas. Y sigo en ellas, y sigo cada vez con más interés, porque esto va a ser una de las constantes del mundo que viene. Es decir, no se puede plantear este tema en términos de me gustan o no me gustan los inmigrantes. Te gusten o no te gusten, que sepas que van a moverse, cada vez es más fácil moverse, cada vez la gente se va a mover más, se va a mover en todos los sentidos, con lo cual vamos a tener que aprender a vivir con la inmigración, nos guste o no nos guste. Es decir, a partir de ahí, el tema es qué tipo de relación queremos con la inmigración, si queremos una relación cooperativa, si queremos una relación de colaboración o si queremos una relación conflictiva, ¿no? La imagen que hay atrás me parece que es muy buena, y de como vuestro modelo se ha vuelto obligatorio, venimos a aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hoy por hoy nos vamos a encontrar. Al final hay que elegir entre buenismo o malismo, como dicen algunos, ¿no? A ver cómo puedo acceder yo para aquí. Es que pertenezco a la vieja época del ratón y tengo dificultades. A ver si conseguimos, ¿eh? Algo saldrá. Es que entre la tablet y cosas de estas ya te vuelves loco. Bueno, pues buenismo o malismo, ¿no? Ahí aparece Dios que le dice amar los unos a los otros, y responde el otro, ya está este pesado con el buenismo, ¿no? Ya está este pesado con el buenismo. Por otro lado, el malismo, ¿no? Se acabó el buenismo, ahora le toca al malismo. Bueno, pues hay que optar si queremos el modelo de la izquierda o el modelo de la derecha. Y inevitablemente esto es una opción que hay que tomar previa a cualquier, digamos, desarrollo de la situación. No es una cuestión de decir, según cómo vaya el partido, me pongo a favor de un equipo o me pongo a favor del otro. No, hay que optar. Y hay que optar porque otra gente también va a optar, ¿no? Porque al final hay una cosa que se llama chivo expiatorio, y el chivo expiatorio es el mejor amigo de la persona, ¿no? No hay cosa mejor para resolver tus grandes contradicciones que pensar que hay alguien que viene de fuera, o alguien que está ahí fuera, y que es el culpable de todas tus situaciones, problemas, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy pues se está manejando mucho el chivo expiatorio, pero se está manejando además en límites insospechados, ¿no? Al final, pues el Brexit funcionó porque todo el resto de Europa pues era a quien le estaba, digamos, dificultando la vida a los ingleses. Ahora resulta que tienen un problema enorme entre ellos. Ahora se han dado cuenta que el problema está dentro, que no está fuera, ¿no? Los franceses pues también tienen a Le Pen, es de las primeras además en esta película. Trump piensa que todo el problema son los mexicanos, y llegamos a una situación todavía más paradójica, ¿no? Que es el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Porque ya el chivo expiatorio no lo encuentra fuera de la sociedad, lo encuentra dentro de la sociedad, lo busca dentro de la sociedad y al final lo descubre, porque tú cuando quieres buscar algo con mucho interés al final lo encuentras. Claro, ¿qué es lo que ha hecho Bolsonaro? Que
que al final lo peor que hay en esta vida son los marxistas y los católicos, que es muy mala gente, que es muy mala gente y que es la gente enemiga de Brasil, es la gente que es enemiga desde dentro y que esa gente hay que exterminarla. Ha dicho en estos términos, no se ha asustado, o sea, no ha tenido ningún reparo en plantearlo así. La cultura marxista católica es la que nos ha perjudicado. Y uno de sus grandes aliados ha sido la Iglesia evangélica. Entonces, que sepamos por dónde va más o menos el mundo, ¿no? Entonces, es importante saber dónde nos queremos colocar. Por eso, hay un poema muy antiguo de Constantino Cavafis que dice que joder, que hemos estado esperando mucho tiempo a los bárbaros, vamos hasta la muralla, ¿cuándo vendrán los bárbaros? Joder, vuelve uno de la muralla y dice, ¿qué pasa? Pues nada, que parece que al parecer los bárbaros no existen. La faena que te puede suceder es cuando tú estás buscando un chivo expiatorio y el chivo expiatorio no es real, ¿no? Porque como dice, y acaba el poema, ¿qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Es decir, buscas la solución en ese supuesto enemigo exterior que es el que te resuelve pues, todos tus problemas. Claro, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues esta barcaza, como decían, estamos deslocalizando África. Pues claro, están deslocalizando África porque nosotros también deslocalizamos gran parte de nuestros intereses hacia África, nos valemos de ellos, pero preferiríamos que no vinieran, claro. Es una maravilla ir a un sitio, expoliar, volver y pensar que te va a salir gratis. Pues no nos va a salir gratis. Y muy interesante en este chiste, a mí me gustan mucho los chistes del roto, ¿no? Que me dice, hijo, yo llegué a Europa siguiendo las pistas de la riqueza de mi país. Entonces, claro, esto es lo que hay, ¿no? O por dónde empezar, por la inmigración, la guerra, la corrupción, la sequía, dando la guerra. Bueno, pues a partir de aquí es desde donde tenemos que optar. Y por eso os digo que esto es una opción, y es una opción de la que al final tenemos que optar. O si queremos estar en el lado del buenismo, y a mí cuando alguien me critica como buenista digo, bien, ¿y qué? Soy buenista, pues estoy encantado de ser buenista. Es que utilizas por el lenguaje políticamente correcto, pues prefiero utilizar el lenguaje políticamente correcto que utilizar el incorrecto. Esto es una cuestión de opción. Hay que optar. Porque estos individuos que aparecen en la foto, que son el Trump, que son el Bolsonaro y que son los Salvini, estos han venido a llevárselo todo. No nos equivoquemos. Esta gente no ha venido a defender a los suyos. Estos han venido a defender a su grupito y han venido a llevárselo todo para ellos. Quieren llevarse toda la banca. Estos quieren fortalecer un pequeño segmento. Y para eso lo que hacen es utilizar perfectamente el malestar social que existe, para unir sectores, pero aprovecharse ellos. Si hay algo que es impepinable y sobre lo cual también tenemos que pensar, pero no de una forma sencilla, es que hoy por hoy hay sectores que están perdiendo en este mundo. Y que si en este momento la pujanza en el fondo la naval, el fenómeno de la naval es, digamos, la metáfora de lo que hubiera sucedido con la margen izquierda si todavía hubiera seguido siendo industrial. Es decir, que habría habido una clase social blanca que en su momento fue muy pujante y que en este momento ya no pinta nada en el concierto de la industria global. Pero es que eso no es un problema que generen cuatro. Eso no es culpa, por decirlo de alguna forma, de Urkullu, no es ni culpa de Rajoy. Es que es otro juego. Es un juego de la economía que funciona a nivel global y, curiosamente, la política funciona a nivel local. Y hoy por hoy la política no puede resolver gran parte de los problemas que le plantea la economía. Y esto es muy difícil de explicarlo, pero esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que cada vez hay sectores más perjudicados por un sistema que les deja fuera y es muy difícil explicar que no son los inmigrantes, sino que los inmigrantes son otros que también están fuera. Pero claro, al final piensas, no, este como es de fuera, pero de la misma forma que los 15 que vivían en Portugalete hace 60 años pensaron que los que venían de fuera venían a llevárselo todo.
Entonces al tiempo hay que darle tiempo, porque al final, con el tiempo las cosas se ponen en su sitio. Y donde antes se pensó que había una invasión española en Euskadi, pues luego al final, con los años, pues, oye, pues mira, la gente se conoce, la gente se ama, se quiere, a veces se casa, luego se juntan, luego nacen hijos e hijas, esos hijos e hijas también se conocen, se juntan, todavía se mezclan más. Y aquí estamos, después de 60 años, pues razonablemente bien. Y dentro de 60 años ocurrirá lo mismo. Y si tuviéramos la posibilidad dentro de 60 años de ver qué habrá sucedido en el mientras tanto, pues lo que nos vemos es que ha pasado lo de toda la vida. Que al final la gente termina entendiéndose. Y que sabe que el problema no es quién te viene de fuera, como se decía en su momento. Sabino Arana también escribió un libro, una obra de teatro, de fuera vendrá, ¿no? Pues vale, pues el tema es que siempre hay alguien que escribe o alguien que plantea que el que viene de fuera es el que se lo lleva. Claro, el problema es que estamos con gente muy peligrosa. Este individuo que veis en la imagen es Steve Bannon, y este individuo en este momento se está dedicando únicamente en toda Europa, primero, a darles argumentos a la extrema derecha, a prepararles todo tipo de material, informes, a saber cómo se puede colocar en la gente que tiene dudas mensajes xenófobos y racistas. Y este individuo viene con la misión de conseguir que la tercera parte de los diputados del próximo Parlamento Europeo en mayo sean de extrema derecha o sean xenófobos o sean racistas. Esta es la misión de este individuo. ¿Y quién es este individuo? Este individuo es el que le ganó las elecciones a Trump. Terminó el trabajo allí, debieron terminar de mala manera, pero al final ha venido aquí. Y tiene una pinta de persona razonable. Si le viéramos en un bar de abajo, pensaríamos que está buscando una manera para jugar un mus. Pero es que hay gente muy peligrosa. Y entonces, ya os voy a mandar la primera recomendación, el primer recado. Incluso estando muy cabreados y muy cabreadas, no nos podemos abstener. Hay que votar a la opción con la que menos a disgusto estés, hombre, siempre que no seas xenófoba y esto, evidentemente, una cosa es que, pero hay que votar bien, o sea, no hay que votar a la ligera, hay que votar bien, dentro de un abanico hay que votar, hay que animar a la gente a votar, que hay gente que viene a llevárselo todo, y eso os lo digo sinceramente. Mirad cómo estarán las cosas, que es muy buena el chiste, o Europa sin fronteras o fronteras sin Europa. Esto es lo que hay que elegir. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Esa cara que se le queda a Merkel a finales de febrero, a finales de septiembre del año pasado, en la cumbre de la inmigración de la Unión Europea, para que la Merkel tenga esa cara como diciendo, joder, qué alicates tengo a mi alrededor. Ella, que pasa por ser una mujer de derechas, o bueno, digamos de centro derecha, estaba escandalizada de lo que había oído en la cumbre de la inmigración, donde tienes 4 países, por ejemplo el cuarteto de Visegrado, como Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría, que han dicho que no van a recibir ningún refugiado. Pero dicen eso y de hecho rompen todas las costuras europeas. Todas las costuras imposibilitan que exista una política de inmigración. Imposibilitan. Y a la Merkel se le podrán criticar muchas cosas, pero Merkel en 2 meses introdujo en Alemania 1,5 millones de refugiados. Se le podrán criticar muchas otras cosas, pero eso no se le puede criticar. Es más, dijo que estaba encantada con lo que había hecho y automáticamente por decir eso perdió la tercera parte de sus votos. Los perdió. Por eso ha costado tanto constituir el gobierno en Alemania. Y al final han tenido que hacerlo entre el Partido Socialdemócrata y el Demócrata Cristiano de nuevo. Pero es que perdió una tercera parte de los votos. Es decir, nunca
se premia a alguien en política que tenga los arrestos de decir, a ver, necesitamos inmigración, voy a potenciar una política de inmigración porque tenemos unos problemas irresolubles sin inmigración. No puede ningún político hoy por hoy presentarse diciendo eso. Ningún político, porque automáticamente lo pierde todo. Y en esto la sociedad tampoco ayudamos mucho. Tampoco ayudamos mucho. Pero es que el problema es que por un lado hay una necesidad de inmigración y por otro lado no nos gusta la inmigración. Entonces, dile al político a ver qué es lo que quiere, ¿no? Sobre esto voy a pasar, hay una peli muy interesante, pero lo que no puede pasar es lo siento, yo le voté en broma. O sea, si hay algo que no se puede hacer en esta vida y en este momento, es votar en broma. O sea, es algo que no se puede hacer. O hemos votado, hemos elegido un lobo para que nos dé protección. Pues bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer. Tony Judt es un tipo muy sensato, o era un tipo muy sensato. Está considerado como uno de los mejores historiadores del siglo XX, está considerado como el mejor historiador del siglo XX, o sobre el siglo XX, perdón. Y este individuo le detectaron un ELA y sabía que iba a morir. Le detectaron un ELA en 2009 y entonces dijo, tengo que dictar varios libros antes de morir. Desde la cama dictó el libro. Y uno de los libros era Algo va mal. Algo va mal. El título era ya bueno. Entonces, este dice una frase que para mí, o una frase, digamos, entresaca una frase que para mí es clave. Lo que nos va a ocurrir en la siguiente generación no es una pelea ni entre el comunismo ni entre el capitalismo, ni tampoco el final de la historia que se dijo, ni el retorno a la historia, sino, me dice, entre la política de la cohesión basada en unos propósitos colectivos y la erosión de la sociedad mediante la política del miedo. Es decir, en este momento hay un conflicto, una guerra enorme, un conflicto enorme entre aquellas personas que están por la cohesión y aquellas otras personas que están por infundir miedo. Voy a utilizar un término inapropiado, nos acojonan todos los días con el tema de las pensiones, el tema de los hijos que van a tener que emigrar, el tema de que los hijos viven peor que los padres, van a vivir peor que los padres. Es decir, hay gente que se dedica básicamente a asustarnos. Y a asustarnos por tierra, mar y aire. Entonces, si seguimos por esa vía, vamos a la vía de sálvese quien pueda. Evidentemente, yo salvo lo mío y punto. Entonces este dice, o vamos a erosionar la sociedad por el miedo o la fortalecemos con la cohesión. Bueno, pues esta es la pelea que hay por hoy. Yo ante esto suelo utilizar siempre dos lemas que para mí son muy importantes en la vida. Y digo, ante todo, mucha calma. Esto es un CD que sacó Siniestro Total ya hace muchos años. Ante todo, mucha calma. Y luego está lo de Margaret Yourcenar, El tiempo, gran escultor. Un libro que es extraordinario. Y al final, yo creo que la calma y el tiempo nos lo tenemos que dar. ¿Por qué? Porque también hay un tipo muy interesante, Zizek, que cuenta aquel famoso chiste que habréis oído más de una vez, del que, habiendo tomado unos vinos más de la cuenta, llega a casa un poquito afeitado y está debajo de una farola mirando y le dice un vecino que viene por detrás, ¿pero qué haces aquí? Nada, buscando la llave de casa. ¿Qué pasa? ¿Se te ha caído aquí o qué? No, hay en la oscuridad. Hijo, ¿y por qué miras aquí? Joder, porque aquí hay luz. Bueno, pues en este momento estamos mirando debajo de farolas donde no hay problemas. El problema está en otro sitio. El problema de la deslocalización de las empresas no tiene nada que ver con los chinos. El que deslocaliza es una empresa de aquí. Deslocaliza y genera una pequeña tormenta o no la genera. Pero eso no se resuelve con esas tonterías de lo que había que hacer es mandar unos sindicalistas a China.
Tonterías de esas que se dicen en todos los sitios. Aquí lo que pasa es que no ha habido una guerra. Con una guerra esto se arreglaba. No, vamos a ver. Estamos en un mundo muy complejo y en un mundo que cada vez se entiende menos. Entonces, vamos a intentar que, por lo menos, tener algunos elementos que hagan este mundo un poquito más comprensible. Hemos tenido la suerte hasta hace poco de que España ha sido la excepción a un conjunto de problemas. Y hay que reconocer que es una maravilla lo que ha ocurrido, porque ha llegado a España más de 8 millones de personas en 10 años. Ha sido el segundo país que más inmigrantes ha recibido, en la primera década de este siglo, después de Estados Unidos. Y no ha habido problemas de xenofobia. De pronto, alguien ha planteado pues este problema, y lo ha planteado, y no solo lo plantea, sino que tiene un problema más grande, y es que contamina al resto. Hay un efecto de contagio. El gran miedo que suele surgir en los partidos que son cercanos a los partidos xenófobos, es el de que el de al lado piensa: si este tiene éxito y de pronto se lleva una porción de gente, lo que tengo que hacer es yo un poquito también xenófobo para competir con él. Gran error. Lo que hay que hacerle a los partidos xenófobos es, si somos realmente demócratas, es hacer un cierre democrático para que no accedan al poder hasta que no tengan el 51%. Si tienen el 51%, Houston, tenemos dos problemas. Primero, es que han llegado, y es que la mayoría de la sociedad piensa como ellos. En ese caso tenemos ya dos problemas. Pero si tienen el 49,99%, el resto de partidos están obligados, si son demócratas de verdad, que es el gran debate que hay ahora en la derecha española, ¿no? Si son demócratas de verdad, tienen que decir: tú no accedes, entre el resto tenemos que hacer una coalición. Y este es otro tema que tenemos que, de alguna forma, extenderlo en nuestro alrededor. Hubo un debate muy gordo sobre si era lícito o no, en un momento determinado, a Maroto decirle que no en Vitoria, ¿no? Cuando obtuvo, pues, el mayor número de votos. Si esos votos son para el mal, lo siento, cierre democrático, y hasta aquí hemos llegado. El día en que vengas con el 51 y tengas la mayoría, pues no nos quedará más remedio. Pero mientras tanto, lo democrático es ser intolerante con la intolerancia. No vale decir eso: no, pero hombre, pues que ha ganado, ¿y cómo vamos a hacer? No, hay que ser intolerante con la intolerancia. Entonces, con esto lo que quiero decir es el segundo recao, ¿no? ¿Por qué? Porque esta misma mañana nos hemos desayunado con que el PP le pide a Vox que no se presente en aquellas provincias donde el tercero o cuarto diputado está en juego. Bien, pues, señoras y señores, con este gráfico que tenéis aquí os quiero demostrar que la inmigración va a seguir llegando. Aquí tenéis, como veis, tenéis 2 años, que son el 2012 y el 2013, que hubo pérdida entre los que iban y los que venían. Un año 489, otro año 1566. Tan pronto como repuntó la economía en 2014, ya otra vez empezó. 2015, otros 4.300 más, 7.900, hemos llegado a 10.000 en 2017. Todavía no tenemos los datos de 2018, pero yo creo que andarán sobre los 10.000, 12.000. Y seguirán así. Y seguirán así porque aquí tenéis un mapa de cómo va a ir cambiando la población, pero yo mientras voy a seguir hablando, porque esto simplemente es cómo va a ir creciendo África, que es esta parte anaranjada que veis. África va a pasar en 30 años de 1.200 millones a 2.500. Y no va a pasar porque tengan muchos hijos, no, van a pasar porque se controla la mortalidad. ¿Qué es lo que pasa en todos los lugares? Se ha pasado previamente en todos los lugares del mundo. En una sociedad, cuando hay buenas cañerías y cuando las fecales se canalizan bien, simplemente con canalización de fecales la gente deja de morir.
porque la gente no se muere de hambre. La gente normalmente se muere por insalubridad. Entonces basta que se canalice para que la demografía suba. Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir. Esto es 2040, 2045, como veis va haciendo, ¿no? Pero va a ir creciendo. Europa, que es lo azul, va a ir decreciendo. Me hacía un chiste hace poco, uno decía, no, pero como parte de los que están ahí en ese anaranjado van a venir al azul, Europa será más grande en 2100. Probablemente también. Pero... y aquí tenéis los datos, ¿no? 1256 a 2528 es una previsión que se hace para 2050, No estamos haciendo de África arriba de 1256. Asia pasaría de 4500 a 5250. Europa se mantendría a la baja perdiendo pues 30 millones de personas. Latinoamérica se mantendría a la alta pero suave. Norteamérica también se mantendría a la alta con 70 millones más. Básicamente estas son las previsiones que se están haciendo y esto va a seguir existiendo. Si ahora nos preocupamos de la inmigración, ver estos datos que es de cuando llegó, de lo que pasó en Euskadi desde el año 51 al año 80, por decirlo de alguna forma. Esos tres gordos que veis ahí, donde un año hay más o menos, 1951-1960, a Euskadi llegaron 228.000 personas más. En la década de los 60 llegaron 506.000 y en la década de los 70 256 y a partir de ahí empezó a perder. Es decir, que cuando hoy vemos estas cifras, pues bueno, pues ante todo mucha calma. Ante todo mucha calma. Que estamos en cifras muy inferiores. Y además estamos en cifras muy inferiores y además no es verdad, entre otras cosas, que se esté yendo más gente de la que viene. Porque ahora la gente se está yendo, los jóvenes no tienen oportunidad. No. Eso científicamente no se sostiene. Todos conocemos algún caso de algún chaval o chavala que se ha ido al extranjero y que allí ha encontrado un puesto de trabajo y tal y tal. Pero sumándolos son bastante menos que los que vienen. Bastante menos. Y los que van también no son tantos. Pero es muy difícil luchar contra cosas que se dicen un día en los medios de comunicación, luego se repiten y parece que son así. Pues no es así, no va a ser así además. Y aquí tenemos pues el saldo migratorio, pero para que veáis que esto, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos luego estas portadas, y ahora voy a entrar a las causas de por qué crece en Euskadi la inmigración. Tenéis ahí a la izquierda, el futuro de las pensiones exige millones de nuevos inmigrantes. Hace 11 meses en el país aparecía esta noticia. Suponen que unos 5,5 millones de personas serían necesarias en este momento para estabilizar las pensiones. Y parece que se va a promover esa inmigración. Porque mientras nosotros estamos hablando mal pues, de los magrebíes, de los norteafricanos, pues resulta que hace 3 semanas ha estado el rey allí. Y el rey ha firmado pues, grandes convenios. Y entre uno de los convenios que ha firmado es pues que mira, oye, si quieres que los españoles puedan hacer negocios aquí, pues me tienes que aceptar inmigración allí. Y eso es así. 11 convenios firmó. Y sería interesante saber qué convenios fueron. Algunos son de la pesca, otros de los productos hortícolas, agrícolas, como esto, ¿no? Pero aquí tenemos los datos, al final la realidad es esta. ¿Y por qué necesitamos 5,5 millones? Porque estamos pensando en un tipo de inmigración a la que le vamos a pagar poco, pero le vamos a extraer mucho. Es decir, igual con 1 millón de personas sería suficiente pagándolas bien, pero como les vamos a pagar un poco, necesitamos que muchos entren en la seguridad social por abajo para que extrayéndole poco, un poquito a cada una, al final el volumen sea muy grande. ¿No? Entonces, como dice Trump, y en esto tiene razón y es listo, la clave es hablar alto y pensar bajo. Bien, ¿qué es lo que quería deciros con la inmigración que va a seguir viniendo? Estamos en una nueva fase de inmigración y Euskadi necesita inmigración y una inmigración invisible. El verano pasado hubo una inmigración de tránsito que generó bastante ruido. Generó bastante ruido también porque mucha gente, yo creo que insensatamente, le dio más juego, y diría de los partidarios de la inmigración.
generó bastante ruido porque lo único que quería era, a través de ese paso, pues ya que podía, pues pegarle un codazo al gobierno o al ayuntamiento de Bilbao, es decir, ya llave de paso, escopetazo, y entonces pues estas son cosas que suceden, ¿no? La inmigración de tránsito. De esa inmigración de tránsito en Euskadi no se va a quedar ninguna, pero por algún sitio tiene que pasar si se cierra Italia, ¿eh? Si Italia, España y todos se cierran, no sé por dónde vendrán, pero vendrán. Entonces, por un lado tenemos la inmigración. Por otro lado tenemos el movimiento de los refugiados, que al final ha quedado en agua de borrajas porque Europa, por mucho que una cosa es lo que va a decir y otra cosa es lo que va a practicar, la Europa no va a admitir política de refugio ni de asilo, ¿eh? Y lo harán de una forma más elegante, menos elegante, más burla, pero no va a admitir, ¿eh? Al final, si hay que darle 6.000 millones todos los años a Turquía, se le dan. Y entonces le dice, tú vas a hacer de portero de discoteca y tú no vas a dejar pasar a nadie, ¿eh? Y lo mismo se le dice al marroquí. Pero el marroquí te dice, vale, no pasan los de abajo, pero de los míos te suelto bastantes. Vale, si hay que llegar a ese acuerdo, se llega a ese acuerdo. Y se llegan a esos acuerdos. Pero es que en Euskadi tenemos una inmigración invisible. Y la inmigración invisible es que, a diferencia de lo que ocurrió en los años 50, 60 sobre todo, que era una inmigración que la traía la industria, hoy es una inmigración que la traen las familias. El nuevo empresario de la inmigración son familias que tienen necesidades relacionadas con el cuidado. Antes era una inmigración más visible porque eran hombres que trabajaban en grandes empresas, en grandes naves industriales, pero al final el mecanismo de por qué viene la gente es el mismo. Antes era un empresario, un jefe de taller que le decía a un hombre, oye, ¿no tendrás un hermano tan fino como tú para que venga? Y alguien que había venido le traía a su hermano, y luego le traía a su primo, y luego ese primo le traía a otro primo, a otro hermano, y otro le traía a otro, otro le traía a otro, y empezaba el flujo. Y así ha sido la inmigración toda la vida. La inmigración nunca es caótica. La inmigración nunca es una invasión. Nos llega el volumen de gente que queremos y el tipo de gente que queremos. Elegimos nosotros. Frente a lo que piensa mucha gente, no, te veo una invasión, esto es caótico, te ven de todos los lados sin ningún orden ni concierto. Mentira. Elige siempre el que recibe. Y ahora mismo, ¿qué estamos eligiendo? Ahora, preferentemente, estamos eligiendo mujer latinoamericana. Mujer latinoamericana que resuelve problemas domésticos, problemas de cuidado y problemas de cuidado de los niños. ¿Y por qué necesitamos a esta gente? Porque no tenemos, ni vamos a tener, ni hemos tenido un estado de bienestar hasta mediados de los 80, que se le pueda llamar estado de bienestar, y nosotros no tenemos ni los recursos ni la economía suficiente para hacer frente a las nuevas situaciones. ¿Cuánto se tendría que invertir para que hubiera un sistema de residencias, por ejemplo, o de atención domiciliaria a los mayores, si esto fuera un estado de bienestar? ¿Esto cómo se resuelve? Pues esto se resuelve de otra forma. Un poquito que te da la ley, como es la dependencia, que te echa una mano, y el resto se pone entre hermanos y hermanas o entre los familiares. Y así se resuelve el tema del cuidado. El tema del cuidado, que cada vez es más importante. Y entonces, ¿hoy qué necesitamos? ¿Hombres? No, hoy no necesitamos hombres. Hoy necesitamos básicamente mujeres. Y tenemos casos pues, muy curiosos. Casos muy curiosos, me voy a saltar todo esto. Casos, luego volveré sobre ello. Tenemos un caso muy curioso. Esto que parece muy complejo, por lo que significa lo siguiente. El último grupo que ha llegado a Euskadi de una cierta relevancia ha sido la gente que viene de Nicaragua. Que viene de Nicaragua. Bien. Antes que la gente que vino de Nicaragua, así grupos muy potentes, fue la gente que vino de Paraguay. Antes de la de Paraguay fue gente que vino de Bolivia.
Antes que de Bolivia llegaron personas de Colombia, personas de Ecuador, y ahora, bueno, pues ha habido como una especie de sustitución. Esto es como cuando primero se vació Burgos. En 2005 había en Euskadi más gente nacida en Burgos que nacida en el extranjero. Todavía. Cuando se vació Burgos, luego empezó Palencia. Cuando se vaciaron Burgos y Palencia, luego vino la gente de León, que para eso estaba el tren de la Robla, que ayudaba bastante, ¿no? El recorrido del conocimiento. Oye, he oído que hay gente que va para, ¿no?, la margen izquierda. Claro, entonces, ¿qué ocurría? Que la gente pensaba que en la margen izquierda solo había gallegos, porque a los castellano-leoneses pues no tenían acento. Hoy ocurre lo mismo en parte. Hoy por ahí se leen los magrebíes y los negros, pero básicamente la gente que te llega es de Latinoamérica, ¿no?, o del centro de Europa. Entonces se van vaciando los lugares uno detrás de otro. A medida que uno se vacía, otro toma el relevo. Aquí ha ocurrido lo mismo. ¿Pero con qué particularidad? Pues con una particularidad muy importante. El 79%, es decir, el 80% de la gente que ha venido a Nicaragua es mujer. Es mujer. De Honduras, el 72,9%. Ha llegado mucha menos gente, de Honduras. De Paraguay, que llegaron en 2008-2009, el 72%, el 72% era mujer. De Brasil, el 68,8%. La República Dominicana no hay tanto. En Bolivia, el 62%, 61,9%. Colombia, el 59%. Es decir, a medida que un grupo va sustituyendo al otro, cada vez ese grupo que sustituye al anterior está más feminizado. Eso quiere decir que nosotros estamos mejorando nuestro modelo de inmigración. Nosotros estamos trayendo gente a la carta, y la gente que es a la carta es la que nos viene bien a nosotros. Porque el mecanismo es, oye, no tendrás una hermana hoy por hoy, antes no, antes era un hermano. No tendrás una hermana tan fina como tú, porque he visto que trabajas en la casa de esta, y oye, qué maja eres además, y qué bien lo haces. Entonces, esto trae un flujo, y es un flujo de feminización. Hoy por hoy, la inmigración que nos llega a Euskadi básicamente es una inmigración femenina. Una inmigración femenina para resolver los problemas que nosotros no podemos resolver con políticas públicas. Y vamos a seguir trayendo este modelo. Cuando no es una mujer latinoamericana, va a ser una mujer centroeuropea, que también está bien. Y por ejemplo, pues en los pueblos rurales, pues digamos que se ajusta mejor. Y desgraciadamente, pues por ejemplo, para la mujer magrebí o para la mujer negra, pues es mucho más difícil el acceso a una casa. Al final se le atribuyen toda una serie de características a las mujeres latinoamericanas: majas, sumisas, agradables, y claro, también domina el castellano. Esto ayuda mucho. O sea que son búsqueda a la carta. No viene, no irrumpe la gente, nosotros la buscamos. Nosotros la buscamos. Y la buscamos a la medida. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esto no tiene nada de casualidad. Claro, ¿quién contrata? Pues contrata la gente que puede contratar. Porque ¿esto con qué coincide? Esto coincide con que tenemos necesidades de tipo familiar a la vez que las familias cada vez son más pequeñas. Al tener familias cada vez más pequeñas, aquí necesariamente alguien podrá decir aquí: oye, ¿y por qué se tiene que comer este marrón sistemáticamente la mujer? Porque en cascada se lo come la mujer. Es decir, antes había una hermana que en la familia, digamos, tenía cierta tendencia mayor que el resto de hermanas y hermanos a quedarse soltera, que era la que le tocaba la bola negra, ¿no? Metía la mano en la bolsa y decía: saca una bola. Y claro, todas eran negras, pero ya no sabía. Y yo decía: te ha tocado cuidar de tus padres,
de tus hermanos, de tus hermanas, de tus sobrinos, tal. Eso, a medida que se han ido reduciendo la familia, alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien al final es otra mujer que la importamos. En estos términos ahora hay que hablar para que entendamos de qué va este tema. La importamos a la medida para que resuelva nuestros problemas. Entonces, la inmigración va a seguir viniendo porque hay un sector de nuestra sociedad que puede contratar a una persona para que trabaje en su domicilio. Tenemos una clase media relativamente sólida y durante 2010, 2011 esta clase media se quedó un poquito asustada y dijo, ya podremos pagar a una persona. Y entonces mucha gente prescindió de la persona que tenía contratada. Pero tan pronto como otra vez la situación ha mejorado un poquitín, automáticamente se fortalece esta situación. Y vuelve a reclamarse inmigración. Vuelve a reclamarse hasta tal punto que ya en Euskadi estamos sobre 220.000 personas que han nacido en el extranjero. Pero además con varios elementos muy curiosos. De esas 220.000 personas, ya 70.000 están nacionalizadas. Están nacionalizadas. Unas 140.000, unas 140.000, 135.000, por ahí, son personas que han nacido en el extranjero y todavía no están nacionalizadas. Porque, claro, hay que contar también que a una persona proveniente de África, normalmente nacionalizarse le viene a costar entre 15 y 20 años. Ah, bien, aquí se le da papeles, se le regala la casa y encima se le da un Mercedes. Bueno, pues no. Técnicamente no. Y luego ya tenemos 15.000 chavales y chavalas que han nacido aquí y que todavía siguen siendo extranjeros, pero que han nacido aquí y a los que les seguiremos preguntando, ¿y tú de dónde eres? ¿Tú dónde has nacido? Te va a decir, bueno, yo he nacido aquí. Va a estudiar el modelo D, va a saber euskera y todavía sigue siendo extranjero. Es decir, también la inmigración se va complejizando interiormente. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esto va a seguir. Cosas que nadie entiende ni nadie sabe por dónde van. Que de esto también hay que hablar, que es la economía actual. Nadie sabe. Hoy por hoy no se necesitan trabajadores sobre el papel. Hoy por hoy se necesitan clientes. Si no hay clientes, la economía se para. Lo que hace falta es estar dando pedales simultáneamente, no permanentemente. Hoy por hoy el modelo Zara no triunfa porque sean buenas prendas, sino porque no puede parar la economía. Si le hacemos caso a los ecologistas y vamos por el decrecimiento, automáticamente desaparecerían tal volumen de puestos de trabajo que sería impensable, pero probablemente los ecologistas tengan razón. Y necesitaríamos muchos menos recursos y podríamos vivir en muchos aspectos infinitamente mejor, sin tanta productividad que es enorme y sin tanta producción. Claro, pero el problema es que la productividad es enorme. Hoy por hoy lo importante es pegarle a un botón y te empiezan a salir piezas. Pero te empiezan a salir piezas si hay clientes. Si no hay clientes se para. Y si te para te caes. Y a su vez necesitamos inmigración. ¿Por qué? Porque la inmigración está en un sector que no se puede mecanizar. La inmigración está tratando aquellos temas que todavía reclaman una relación personal. Siempre nos va a parecer, pues yo he visto otro día que en Japón ya hay robots para cuidar a las personas. Ya, pero casi mejor una persona, ¿no? Casi mejor una persona que tenga un poquito de conversación, tenga un poquito de compañía, ¿no? Entonces, claro, se dicen cosas, pero al final la inmigración va a seguir. Aquí tenéis dos oficinas. Una, ¿os acordaréis la película aquella del pisito que tenía? El piso creo que era, o cómo es el departamento, creo que el apartamento, de Willy Wilder, donde estaba este pobre hombre que tenía que dejar el apartamento a su jefe para que tuviera aventuras amorosas y entonces no dormía, ¿no? Y por otro lado tenéis la oficina de reparto de Amazon. No se ve a nadie. Y pasaría lo mismo en una cadena de montaje.
Y Amazon va a venir aquí, dentro de un rato. Y cada vez que tú haces una compra a Amazon, le estás, entre comillas, jodiendo el obrero. Entonces el mundo hoy por hoy es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender porque han cambiado todos los parámetros. Han cambiado todos los parámetros. Y entonces tenemos que buscar culpables. Ahora estamos buscando culpables donde no corresponde. Esto también hay que decirlo, ¿eh? Donde no corresponde. Vamos a ir a una cosa curiosa. Y con esto dentro de un ratito voy a ir acabando. Voy a ir acabando. Una cosa curiosa. Aquí tenéis, como si fuera una cordillera, tenéis la opinión en España desde el año 2000 hasta el año 2019, hasta febrero de 2019. La famosa encuesta del CIS que ahora critican tanto, que es un barómetro extraordinario. En esa encuesta se hace una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuáles son, en su opinión, sin darle ninguna pista, los 3 problemas más importantes de España? Esa es la zona azul. La que va por arriba es los que piensan que la inmigración es un problema para España. Y la zona esa un poquito roja, granate, esa es la de los que dicen que la inmigración es un problema para ellos. Es decir, porque le sustituyen el puesto de trabajo, le quita posibilidades, le quita ayudas sociales, compite en ámbitos. La inmigración es un problema. Bueno, pues como veis, la mayor preocupación por la inmigración no se da hoy. Ni se ha dado en el periodo de la crisis. El periodo de la crisis sería desde el 2009 hasta finales de 2013. La preocupación por la inmigración ha desaparecido. Y esto es algo incomprensible. Es incomprensible en términos lógicos, porque si dices, no, hombre, la inmigración nos está perjudicando, la inmigración nos está quitando los puestos de trabajo nuestros, la inmigración está... Entonces deberíamos estar con un bate de béisbol cuidando nuestros intereses frente a la inmigración. Pero como veis, ahí hay un pico. Ese pico es de 2006. Ese pico es cuando empezaron los famosos cayucos, no sé si os acordáis, aquellas embarcaciones que llegaban de Senegal. Entonces el 59% dijo que la inmigración era el problema más importante de España aquel año. Luego, curiosamente, en esa barra que pongo empieza la crisis, ¿no? Que es septiembre de 2008. Explota la crisis. ¿Cómo es posible que en una economía que funcionaba bien desde 2000 hasta 2008, hubiera más preocupación por la inmigración que en una época donde la economía ha estado mal y en cambio la preocupación por la inmigración desaparece? Pero desaparece absolutamente. Y es que en el fondo el tema es que la gente es bastante sensata y yo pienso que lo bueno que ocurre en el mundo en general es que la gente, incluso con ideas malas, luego se comporta bien. Esto es lo bueno que tenemos como género humano. Que una cosa es lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos y bueno, lo que haríamos, y otra cosa es lo que terminamos haciendo. Estas dos líneas, una es la del empleo. La del empleo es la azul y la de la inmigración es la roja. Y cuando se dice, no, es que la inmigración perjudica el trabajo. Y dices, vamos a ver. ¿Cómo puede ser que en la época en la que más crisis ha habido, que el 84% que veis arriba estaba preocupado, por el empleo, resulta que en esa época por la inmigración se preocupaba pues un 10 o un 12%. Y curiosamente ha ido bajando la del empleo, la preocupación, hoy por hoy está en un 50% que dice que le preocupa la situación del empleo. Eso no quiere decir que esté en situación de desempleo, simplemente que le preocupa como fenómeno y tal, ¿no? Y lo de la inmigración ha crecido este verano por el asunto de que ha habido pues todo el tránsito por España. Pero otra vez ha empezado a bajar ya y está en un 9%. Entonces dices, ¿cómo es posible que uno vaya para arriba, el otro vaya para abajo y a su vez se diga que esto es lo que perjudica esto? Lo de la inmigración tenía que haber ido por encima del 84 si realmente fueran los culpables.
Es decir, tenía que haber ido por encima, porque realmente son los culpables, vamos a atajar esta situación. Y es que en el fondo la gente sabe que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sabe que en el fondo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que son realidades que están en planos diferentes. Por eso digo que es importante. A pesar de eso, cuando a la gente se le pregunta, oiga, ¿usted qué piensa de la inmigración? Pues bueno, pues como veis aquí tenéis unos datos muy curiosos. Muy curiosos, no. Esto es lo que se dice de la inmigración en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces resulta que, pues, un 65% dice que la inmigración vive de las ayudas sociales. Un 38%, 37% dice que nos quitan el trabajo. Un 35%, esto de la presbicia es muy malo, muy malo, muy malo. Te haces mayor y luego ya lo ves. Es muy malo. Mucho mejor ahora. Decía Imanol Zubero que desde que compró gafas, ahora entendía mejor los libros. Aumenta la delincuencia, pues un 30% piensa. Que no podemos aceptar más y que son demasiados, un 25%. Que aumenta el machismo, un 24%. Que abusan de la sanidad, un 17%. Que se llevan los pisos del VPO, un 13%. Que no pagan los impuestos, un 10%. Que bajan el nivel educativo, un 5,2%. No conocen las normas, carecen de vivir mundos con 5%. Y usan mal los espacios públicos, un 1,8%. Estos son los rumores, los estereotipos más presentes en nuestra sociedad contra la inmigración, y está claro que sobresale uno, ¿no? El de las ayudas sociales. Este es un tema que está ahí presente, y es un tema en el que también yo creo que hay que ser misionero a favor de la RGI y de las políticas públicas, hasta incluso cuando funciona mal. Desde luego, ese es mi punto de vista. Si funciona bien, mejor. Que hay que hacer críticas para que funcione bien, mejor. Pero que incluso cuando no funcione bien, hay que defenderlo. ¿Por qué? Pues porque, como dicen los ingleses, no se puede echar el niño con el agua sucia. Está muy bien lavar el niño en el balde, como nos lavaban en el fregadero cuando éramos niños, ¿no? En el fregadero, pero luego cuando vayas a echar el agua del balde, no echar la criatura, primero pillarla y luego echarle el agua. Es decir, las cosas buenas, y la RGI lo es, y otras políticas públicas lo son, hay que defenderlas hasta cuando tenemos dudas y críticas contra este tipo de cosas. Y exigir a su vez que hay que cuidarlas, ¿no? Porque eso es lo que se ve. Claro, y con esto voy a ir acabando, que es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Cuando a la gente se le pregunta, oiga, ¿usted cree que hay mucho fraude, poco fraude? ¿O qué situación hay aquí? Pues veis arriba en azul que un 64% piensa que hay un fraude muy extendido. Que hay fraude, pero bueno, que tampoco es para tanto, que tampoco hay que volverse loco, dice un 12%. Y que no hay fraude un 5%. Pero esto significa que un 64% es 2 de cada 3 personas. 2 de cada 3 personas estamos convencidos de que hay mucho fraude. Claro, aquí hacemos una trampa y pensamos que los que defraudan siempre son nosotros. Que uno mismo es virtuoso. Pero bueno, esto también está bien porque en la vida hay que intentar sobrellevarlo razonablemente bien. O sea, tampoco hay que volverse loco, ni hay que ser coherente, porque igual el mundo funciona bien porque somos incoherentes. Pero bueno, esto es para otro día. Luego, cuando se le pregunta a la gente, oiga, ¿usted recibe más de lo que da de la sociedad? ¿Recibe más o menos tanto como pone? ¿O recibe menos de lo que da? Pues como veis, también la gente se siente aportante neta. Un 66% piensa que recibe menos de lo que pone. Y solo un 4% reconoce que recibe más de lo que pone. De la sociedad. Esto, ¿qué es lo que entienda luego cada uno por recibir? Es muy difícil de saber. Pero son preguntas básicamente para testar cómo está el caldo de cultivo un poquitín, pues de la sociedad, qué ánimo tiene, cómo se siente tratado, si se siente maltratado, no se siente maltratado, etc. Porque aquí tenemos una pregunta muy importante y le decimos, le vamos a contar un conjunto o le vamos a dar a conocer un conjunto de colectivos
colectivos. Nos gustaría que nos dijera si usted cree que están muy protegidos, poco protegidos, bastante protegidos o nada protegidos. Aquí se da un fenómeno muy curioso. En Euskadi, el 63% piensa que el único grupo básicamente bien protegido es la inmigración. Es el de abajo, la barra de abajo, el 63%. Y un 29% pues dice que no, que recibe poca protección. La zona azul es la protección que esto. El segundo grupo mejor protegido serían los pensionistas. El tercer grupo, las personas discapacitadas, las personas que viven solas, las personas que tienen mayores, tal, hasta un 11% arriba en el azul, que dice que están muy poco protegidos. Pues los jóvenes, un 11% piensa que los jóvenes están protegidos. Claro, si esto lo vemos desde otro punto de vista, pues es como para echar a temblar. Es decir, un 83% dice que los jóvenes no están nada protegidos, que las mujeres trabajadoras no están nada protegidas, un 76, 7 de cada 10, casi 8, que las familias con menores a su cargo tampoco están protegidas, 7 de cada 10 personas, 8 de cada 10 que los parados no están protegidos, las familias con discapacitados a su cargo que no están protegidos, un 61, 65, es decir, si vemos estas cifras desde el punto de los que piensan que no están protegidos, pues aquí se pueden sacar dos conclusiones, y es que la gente tiene una visión, en principio, digamos, la que tiene, y en sociología hay un principio muy importante que nunca se debe olvidar, en general, y es que tenemos un famoso teorema que dice que si la gente ve la realidad de una manera, se comporta según cómo ve la realidad, no según cómo sea. Es decir, que si yo pienso que un vecino me odia, yo me comporto con él como si realmente me odiara. De tal forma que todo lo que haga yo lo interpreto desde el supuesto odio que me tiene. Si me saluda es para regocijarse más. Si no me saluda, demuestra que me odia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque desde aquí es como vemos la realidad. El tema es cómo vemos la realidad y cómo en función de eso nos comportamos, ¿no? Entonces, claro, esta es una visión, digamos, muy dramatizada, muy victimizada de los autóctonos. Según esto, pues los autóctonos estaríamos padeciendo un desamparo absoluto, y una situación incluso de maltrato. Desde aquí luego se explican, por ejemplo, los votos de Le Pen, los votos de Trump, los votos... Es decir, hay que ver que este tipo de elementos son muy importantes porque no es tanto datos de realidad. Le hacen una entrevista a Santiago Abascal cuando todavía no había tenido este éxito político en Andalucía y le preguntan, oiga, ¿cuánto dice usted que son los inmigrantes ilegales que han entrado en España de forma tal? No lo sé. Hombre, pero tendrá una cifra. Pues no lo sé. Y le dice el periodista, pues un 5,6%. Bueno, ¿y por qué me tengo que creer ese dato? Luego le hacen un poquito más tarde una pregunta sobre la supuesta delincuencia. Y dice, no, tampoco lo sé. Y dice, entonces, ¿por qué dice que hay tanta delincuencia ligada con la inmigración? Es la percepción que yo saco de las noticias que leo. Es decir, le importa un comino la realidad, lo que le importa es su propia visión de la realidad. Entonces esto es muy importante porque esa es la visión de la sociedad que refuerza visión que hay en la sociedad y desde la cual parte se siente maltratada por las razones que sea y ve que hay como una cola y en esa cola se han metido un conjunto de personas que no deberían estar aquí, que son las que están llevándoselo todo y en cambio yo estoy en la cola de los de toda la vida y a mí no me corresponde nada. Entonces, esa es una percepción que existe en la sociedad y es una percepción que hay que combatir con bastante inteligencia y desde luego no llamándole xenófobo al que se siente víctima. Es decir, hay que tratar bien a la gente y no reforzar la sensación de víctima que tiene. Pero aquí al final hay una sensación de desamparo. Y a esta sensación de desamparo hay que darle algún tipo de respuesta, ¿no? Pues claro, vamos a la siguiente pregunta y entonces ya te asustas más. Yo soy de poco asustar, de todas formas, pero bueno, quiero decir que ahora puedo asustar a la gente, pero cuando a la gente le dice, oiga, y esto es la protección, si estuviera en sus manos, ¿usted cómo lo distribuiría?
solo un 3% protegería a la inmigración. Es decir, que un 63% considera que está protegidísima y si estuviera en sus manos lo reduciría, solo un 3% haría, bueno, pues que sepamos que esto es lo que hay y que luego a partir de aquí, pues bueno, hay dos puntos de vista y no hay que volverse loco, a partir de aquí. Hay una visión implacable contra la inmigración que dice que siempre hay demasiados inmigrantes que perjudican el trabajo, que promueven la delincuencia y que son incompatibles con nosotros. Y hay una versión impecable que dice que nunca hay demasiados, que explotar a los inmigrantes eso sí que es un delito laboral, que la xenofobia eso sí que es un delito y que todas las pautas culturales que tienen los inmigrantes son buenas. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Ahora, de estar más cerca, la realidad está en lo impecable. Es decir, si en lo implacable está el 0 y en la punta de lo impecable está el 100, pues vamos a poner en un 70 la situación, en un 70 y vamos a analizarlo con complejidad. Pero solo os quiero, para acabar, decir dos o tres cositas. Primero, la inmigración va a seguir llegando porque tenemos necesidades que no podemos cubrir de otra forma. Esa inmigración va a ser en gran parte inmigración femenina. Esa inmigración femenina luego con el tiempo, en la medida en que trae a los hijos, los reagrupa y tal, va a quedar 50-50, pero de momento va a ser una inmigración femenina. Tercero o cuarto, no sabemos cómo va a ir el mundo en ningún aspecto relacionado con el ámbito del empleo. El empleo desaparecerá, probablemente, pero el trabajo no. Y esa es una distinción que nos ha costado mucho tiempo hacerla, pero para que una sociedad funcione hay mucho trabajo que no se paga. Esto históricamente lo han hecho las mujeres y lo siguen haciendo las mujeres. Lo siguen haciendo las mujeres. Entonces, eso va a seguir ahí. Y a partir de ahí, pues yo diría que hay muchas dudas sobre cómo jugarán el fenómeno demanda, empleo, oferta, etcétera, etcétera. Pero, como última esto, como siguiendo el chiste, lo que no podemos hacer es mirar solo debajo de la farola. En la época de mis padres, en la época de los 50 o en la crisis de los 40-50 en la posguerra, vivíamos con una crisis de oferta, es decir, se ofrecía poco, entonces había que pagar mucho lo que había. Aquel modelo no sirve para hoy. Aquel modelo no tiene nada que ver con lo de hoy. Hoy sobra de todo. Hoy sobra de todo. Hoy lo que falta es suficiente cliente. Hoy por hoy, si no hay clientes, se para una cadena de producción y, pues como a los de Michelin o como a los de Mercedes, pues les mandan a casa para 15 días. Hoy el tema es absolutamente diferente. Entonces, que pensemos que tenemos una realidad nueva y que es muy difícil de entender. Y que si hay gente que se siente desamparada, que hay que estar un poquitín al tanto de por qué se siente desamparada y a poder ser, tratarla bien, pero decirle que el chivo expiatorio ese de la inmigración no es el culpable de lo que le pasa. Y es que el mundo ha cambiado y bueno, nos tendremos que reajustar, pero que no es la inmigración el que le está generando ese problema. Y bueno, de momento lo dejamos aquí y acierto a preguntas. Lo demás me lío y ya voy. Nada, Xavier, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por la sencillez de la explicación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Es tarde, pero se pueden hacer preguntas, no pasa absolutamente nada. Yo sí que tengo una, en caso de que, mira, un caballero ahí tenía una pregunta. Has estado hablando de la inmigración hasta el día de hoy, o lo que viene en pocos años. Pero imagínate que el niño que viene como vienen, 50 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Si la economía no sabemos, difícil la respuesta, pero igual tienes alguna idea. No, yo hablaba hoy con un amigo porque hoy he tenido un día muy de estos, muy liados,
y venimos de Vitoria, que nos han hecho como una especie de encargo para ver, pues posiblemente ver cómo pueden ser los nichos de empleo de las personas vulnerables, ¿no? Y nos decían, ¿y esto qué va a ser? Pues a día de hoy no se puede saber. Yo creo que básicamente nada de nada de nada. Si los grandes institutos y las grandes universidades, como la Universidad de Yale o el MIT de Massachusetts, están diciendo que para el año 2030 habrán desaparecido más del 57% de los empleos que hoy se conocen, o sea, que serán innecesarios los empleos que hoy se conocen, pues entonces, un amigo mío tenía una frase muy salada que decía que las predicciones son muy difíciles, y sobre todo las del futuro. Estas son las más difíciles, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que en el mundo del empleo no se sabe básicamente qué va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que la gente se va a mover mucho. Y con una perspectiva de 2000 años, supongamos, que es una perspectiva humanamente que es un segundo de la historia. Pues yo he estado esta semana pasada en Israel. Claro, te empezaban a explicar los diferentes pueblos que estudiamos con el bachiller que han desaparecido. Claro, ha habido tal sucesión de pueblos, ¿no?, que ocuparon esto lo hicieron los fenicios, esto que participaron, no sé qué. Dices, dentro de 2000 años, ¿quién sabe cómo será Europa? Pues posiblemente muy mestiza. Y todo el mundo será muy mestizo. ¿Qué habrá pasado hasta entonces? No se sabe tampoco. ¿Qué tipo de conflictos habrá habido? Tampoco se sabe. Pero lo que no puede ser es que estemos viviendo, digamos, la ausencia de empleo como una maldición. Igual hay que arrancar la segunda parte de la Biblia, la segunda página, y darle otra relectura, ¿no? Otra relectura, y decir que allí donde el sudor, bueno, pues que es otra cosa, ¿no? Pero yo a veces me sorprendo porque en los años 80 estábamos haciendo diagnósticos de que íbamos a la sociedad del ocio, que íbamos a la sociedad del reparto del trabajo, que íbamos a la sociedad donde pues, la gente iba a tener tiempo ingente para poder formarse, y todas estas cosas a partir de no sé qué momento nos las han cambiado. Y en este momento estamos asustados, como decía Tony Youth, estamos asustados, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que, y en esto también me sumo a lo que suele decir Manuel Tubero, me da lo mismo. Hablemos de la RGI, que es renta mínima, hablemos de la renta universal, que es renta para todos de forma incondicional, hablemos. Pero este tipo de ideas o este tipo de debates habrá que abrirlos poco a poco. Costarán mucho, costarán mucho. Pues claro, mi madre que murió hace poco, pues para mi madre, que una persona no trabajara, a mí me decía, en los años que estuve en el gobierno, que estuve con Aburto 3 años, me decía, ¿por qué me hablas así tú de la RGI? ¿Por qué eres tú? Pero lo demás, a mí esto de que la gente iba sin trabajar, no me cabe en la cabeza, A mí no me cabe. Entonces, claro, digamos que son mentalidades de una época, pero claro, si analizamos la historia, los esfuerzos que hubo que hacer para que la gente en el siglo XVII y XVIII, que vivía de otra forma y a otro ritmo, probablemente viviría peor, viviría de otra forma, evidentemente, con otro tipo de necesidades, el mundo que cambiaba poco, pero a esa gente, para salarializarla y meterla en una empresa, hubo que forzarla. Entonces, han pasado los siglos, la revolución tecnológica es brutal, brutal, entonces habrá que ir pensando en un mundo para esa revolución tecnológica. Porque alguien puede decir, ¿qué hacemos aquí? Pues, bueno, pues yo si puedo, por internet, puedo alquilarme una casa para 5 que vamos en Nueva York y me sale infinitamente más barato. Y lo puedes hacer. Ahora, tienes que saber que eso está perjudicando a un trabajador de un hotel. Por ejemplo,
Tienes que saber que eso va en contra de la regulación laboral que tanto ha costado históricamente que surja y que se mantenga y que se establezca. Es decir, pues bien, pero es que es tan fácil hacerlo. O decir, ¿quién va a Sevilla mañana? Y te encuentras que alguien que va te puede llevar, puedes ir por tramos. Entonces, esto ha cambiado. Esto va a cambiar más. Yo tengo una sobrina que tiene una cierta responsabilidad en una cadena de estas de ropa barata, de Kiabi, y esta dice, es que nos fuerzan a vender online. Y cada vez que vendemos online sabemos que no estamos poniendo la horca en el cuello nosotras mismas. Pero esto, de alguna forma, es imparable. Si esto es imparable, habrá que pensar cómo podemos establecer estructuras sociales, nuevas instituciones sociales, para un mundo que va a ser absolutamente nuevo. En vez de ponernos a la defensiva y querer defender algo que ya no va a ser posible, empezar a pensar en perspectiva. Y desde luego, cuestiones como las rentas garantizadas, rentas con el modelo que sea, como dice Zubero, yo me apunto a lo que más consenso tenga en un momento. ¿Qué es la renta universal básica? Me sumo a la renta, él es partidario de la renta universal básica, pero dice, me sumo a esa. ¿Qué otros dicen? No, las rentas mínimas, como la RG, me apunto a la RG. O sea, a lo que más en un momento determinado gente esté dispuesta a apoyar, a eso me sumo. Y yo creo que ese tipo de reflexiones tenemos que hacer. Ahora, la movilidad es brutal de la gente. La movilidad es brutal. A todos nos molesta que vengan turistas a los nuestros y a todos nos gusta ir de turistas a algún lugar. Pues la movilidad es brutal. Y es más fácil venir hoy desde Quito que hace 40 años o hace 50 años de Badajoz a Euskadi. Entonces, este es un mundo nuevo. Y un mundo nuevo requerirá nuevas soluciones. ¿Y de qué tipo son? Muy difícil de saber. ¿Tienes otra pregunta? Sí, bueno, a mí me ha encantado la exposición que has hecho, te felicito. Y lo que he hecho en falta es que la gente de a pie no tenemos herramientas para poder intentar a la gente que nos rodea desmentir la cantidad de bulos y todos estos temas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no se extiende más a nosotros que toda esta información la podamos llevar fuera? Bueno, pues hay que en esto, pues bueno, tenemos ahí la red que estamos ahora ya constituyendo, ya le estamos dando forma y yo creo que bueno, cogerá mucho juego, vamos a poner los 6 meses, la red FAS, la de Red Vasca Antirrumores. Pero hay que pensar también una cosa, hay que pensar una cosa, y es que es muy difícil que la gente termine creyendo cosas que no quiere creer. Porque te pongo una situación, imagínate que estamos en una comida familiar y te dice pues un pariente, pues a mí me han dicho que al parecer en Estella estaba en una tienda y vio que un vecino que estaba hablando con otro contaba que. Entonces llega un momento en que es una locura de explicación para seguir el rastro de cuál fue esa conversación. Y tú le dices, pues eso no puede ser verdad. Le dices, y lo primero que te dicen, ¿tú qué vas a decir si estás a favor de los inmigrantes? Bueno, pero entonces hay que saber que eso te va a suceder sistemáticamente. Entonces, ante eso, lo que hay que hacer de vez en cuando es tener, primero, mucha paciencia. Segundo, mucha tranquilidad. Y, si se puede tener, mucho sentido del humor mejor, pero no siempre es fácil. No siempre es fácil. Entonces, lo que no hay que hacer de ninguna forma poder ser es perder los nervios. Poco a poco, ir ganando confianza y pensar que no te van a creer en la mayoría de las ocasiones. En la mayoría de las ocasiones. Y de vez en cuando te sientas un poquito fuerte, lo que hay que hacer es pues
pues romper un par de reuniones. De vez en cuando hay que montar un pollo en la cuadrilla de amigos. Pues ¿por qué? Pues porque sí. Para que digan, es que contigo no se puede hablar. Bueno, cuando te dicen contigo no se puede hablar, es que has ganado. Entonces tú le dices, conmigo claro que se puede hablar, de hecho estás hablando conmigo, pero no de esa manera. Bueno, pues poco a poco yo creo que se irán extendiendo, digamos, argumentos, argumentarios y tal, pero tampoco os volvéis locos buscando el argumento que a la medida se ajusta a lo que en ese momento están diciendo, porque no lo vais a encontrar. Los franceses tienen aquello de el espíritu de la escalera, que es que cuando estás bajando la escalera dices, cuando me ha dicho le tenía que haber contestado, ¿y cómo se me ha pasado? Me cago en la leche. Bueno, pues el tema no es ese. De vez en cuando incluso hasta una mentira piadosa está bien. Si te puedes inventar, yo siempre digo, si te puedes inventar un porcentaje con un decimal, que te venga bien, no hay que escatimar esfuerzos. No hay que escatimar ningún esfuerzo. Es decir, eso de, pues eso no es verdad porque solo es el 22,3%. Y que venga él con la prueba. Porque hoy por hoy nos ponemos a la defensiva y nosotros intentamos sacar datos como, no, ¿qué coño? Tú lo sueltas y que traigan el dato. Y si te viene con un dato que contradice el otro, pues no es el que tengo yo. Y vosotros diréis, ¿y esto? Bueno, pues la entrevista que os decía con Abascal. ¿Cuál fue la inmigración legal en 2016 de abajo en España? No lo sé. El 4,5 del total según Interior. No está engordándolo, ponemos en cuarentena los datos. Porque creemos que hay una cifra, como es que hay una clara intención de llamar a la inmigración masiva y que también hay una determinación de gente como George Soros de financiarlo. Y dices, ¿qué coño ha dicho este individuo? Claro. ¿Quién es George Soros? Pues un húngaro, un tipo, un verdadero buitre de las finanzas, que consiguió sacar en un día del sistema monetario internacional o sea, no es un santo, pero estos lo tienen crucificado, todos estos sectores lo tienen crucificado porque se opone a todas las fundaciones que están alrededor de Trump. Y entonces, como se opone, entonces lo tienen crucificado. Entonces, dice, una determinación de gente como Soros de financiarlo. ¿Qué tendrá que ver? O sea, porque le estaban preguntando una cosa, Dice que la mayoría de quienes roban a las abuelas son extranjeros. ¿Es un dato o una convicción? Es una convicción que nace de la observación de las noticias. Y luego dice, con un cinismo como, queremos saber los datos. Me importan un comino los datos. Esto es una lucha de interpretaciones y de vez en cuando, pues si tenemos una buena interpretación, pues hay que ponerla sobre la mesa. Si no la tenemos, pues responder como se pueda. Y, sobre todo, tener una cosa clara, que prefiero ser buenista que malista. Punto. Y dejarlo claro. Y que la gente sepa que, vale, lo que tú quieras, pero que yo, incluso equivocadamente, voy a optar por esto y no voy a seguir tu juego. Y que te digan, tú eres un tonto útil. Bien, no soy un tonto útil. Como el famoso chiste, ¿por qué estás tan gordo? Pues porque no discuto. A ver, dice, pues no será por eso. Pues no será. ¿No? Pues entonces, de lo que se trata muchas veces es simplemente de decir, pues vale, pues muy bien, yo he votado por esto. Pero es que ser política, vale, pues es políticamente correcto. ¿Y qué vamos a hacer? Y no me vas a mover de esta posición. Y si quieres, ven tú con los argumentos. Ahora mismo está funcionando un vídeo sobre la caza y lo que cuestan los ecologistas. Yo, inmediatamente, a ese que me mandó otro día, le dije, creo que estás hablando de cotos electorales, no de cotos de caza. Y luego yo solo sé bastante malo, le he mandado la portada del País de hoy, que es terrible. Simplemente dos recogiendo simplemente plásticos
Es terrible la foto, o sea, asusta pensarlo. Uno me dijo, el alcalde de Birmingham es musulmán, el alcalde de tal es musulmán, nos están invadiendo los musulmanes. Pues llegué a una de las misas de salida de mi madre y vi que en la iglesia de Ceberio, en la parroquia, en la misa mayor había 12 personas. Entonces saqué una foto por la parte de atrás y le mandé diciendo, en vez de preocuparte de los musulmanes, llenan las iglesias de católicos. Entonces, a veces hay que ser malo. A veces hay que ser cruel, ¿no? Y de vez en cuando romper un par de relaciones. Pues eso es como cuando los chicos no contamos chistes groseros cuando las chicas están presentes. ¿Eso que es bueno o malo? Eso es excelente, porque quieren decir que ya están ganando un terreno sobre chistes por nuestra parte absolutamente impresentables. Entonces, esto es una guerra de largo recorrido, una guerra de sirimiri. Aquí no vamos a ganar por inundación ni por goleada. Es sirimiri y venga, y lucha de contención. Pero que sepamos una cosa, que no podemos dejar de votar, que aunque no estemos al 100% ni al 60% de acuerdo con alguien y tengamos muchas dudas, que hay que votar. Que hay que votar. Y que hay que votar bien, ¿eh? Porque si no te tuerces el tobillo. A ese respecto yo tenía una pregunta. Venga. Dices que hay que votar. Yo tengo la sensación de que la gente joven, por poner una franja de 40, los que pasamos de 40 para arriba, es como que tenemos más metido en la cabeza que votamos y que hay que votar. La gente joven, los que cumplen los 18, 20, es como que no tienen esa necesidad de votar, o como que están hartos de todo. ¿No te da la sensación de que esa gente que no quiere votar luego sí que se lleva mejor con el tema de la migración? ¿No tiene prejuicios contra la migración? ¿O lo ves al revés? No sé, entre los jóvenes también existen grupos o actitudes también bastante xenófobas. Yo ahí creo que si no votan será porque igual pues no han visto ni una mayor necesidad, ni ven la necesidad de politización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo tampoco sabría decirte, no tendría una respuesta para la pregunta, ¿eh? No tendría. Yo sí hay, el reparto de las actitudes básicamente ante la inmigración suele ser bastante similar. Normalmente en toda sociedad y en casi todos los grupos, si queréis os muestro una cosita. Es que tengo un PowerPoint muy grande porque luego me sirve para muchas situaciones. Pero luego, si queréis, lo dejo aquí o queda aquí, no hay ningún problema. Las actitudes, ¿qué es lo fundamental? Pues primero, más o menos en la sociedad hay de cada 10 personas, 4 son tolerantes, 4 son ambivalentes y 2 son reacias. En el caso del racismo, la xenofobia. Es decir, como 20% es muy difícil y está en contra de todo lo que es la gente que proviene de fuera, un 40% no sabe a qué carta quedarse y un 40% suele ser tolerante y acepta de buen grado lo que viene. La gran estrategia antirrumores va dirigida a esas personas que, siendo tolerantes, consiguen retener a la gente ambivalente para que no se vayan con los reacios. Es de lo que se trata esa gente que tiene dudas, que no vaya hacia la zona de la xenofobia, sino que retenerla un poquito y decir, venga aquí, que estamos mejor hablando bien de la gente que hablando mal. Eso sería, resumido de alguna forma, pues el contenido de la estrategia antirrumores. Entonces, ¿qué tipo de gente y qué tipo de actitudes tiene? Esto que veis aquí no ni os volváis locos en intentar leer todo lo que hay arriba, ¿no? O sea, de ahí arriba, porque eso es una locura. Pero lo que os quiero decir es, por un lado tenemos la gente de tolerancia más baja. La gente que es de tolerancia más baja, hay dos subtipos. Tenemos un tipo, digamos, compuesto por gente muy de derechas, lo siento, muy católica antigua, antigua no mayor necesariamente, porque luego hay gente mayor muy maja, la mayoría además, y sobre todo el futuro está clarísimo, es mujer.
gente que es intolerante también probablemente ante otros fenómenos, pues como el matrimonio homosexual, o sea, gente que es muy integrista y muy mayor. Ahí se pueden dar dos elementos. Podría ser lo que es, digamos, en forma muy sencilla o muy esquemática, un franquismo sociológico. Restos de una visión muy carca de la Iglesia, junto con elementos muy conservadores, junto con la incertidumbre de la edad, junto con, ¿no?, cosas que están ahí, ¿no? Y luego habría otro sector, que es el sector de la gente a la que le está yendo mal, que puede ser gente que gana poco, gente que compite, convive en su barrio por los mismos recursos que la inmigración, gente que no tiene cualificación, gente que al no tener cualificación en el mercado del empleo puede ser fácilmente sustituida por la inmigración, ¿no? Porque basta que te venga alguien de fuera con un poquito de empuje y con ganas de aprender y tal, te desplaza. Entonces tienes esos dos sectores. Uno, digamos, es anti-inmigración radical, y lo tiene claro, no vas a cambiar la opinión de esa gente, ahí ni merece la pena perder el tiempo, ni merece la pena porque no vas a cambiar. Y luego tienes este sector que, según la coyuntura, pues puede estar en contra de la inmigración. Por edad, evidentemente, como ves ahí, 65 y más años, es gente que es más reacia a la inmigración, y 18 o 44 como más abierta. Al otro lado, ¿qué tenemos? Pues en el otro lado, en el extremo, luego hay muchas posiciones en la mitad. En el extremo, ¿qué tenemos? En el extremo tenemos gente que, en algunos casos lo podemos representar nosotros, y en algunos casos absolutamente no. Y que es gente que tiene, digamos, un estatus sólido, o tiene estudios, o tiene una orientación progresista, o gana bien. Es decir, la zona de la seguridad. Cuando tú tienes seguridad, pues no te sientes vulnerable ante los riesgos que hay. Entonces no ves que tu suelo está bastante firme. En la medida en que tienes esa firmeza, pues aceptas muy bien todo lo que viene, lo nuevo, digamos que estás con una actitud más tranquila, no te pones nervioso ni ante la inmigración, ni ante un montón de fenómenos nuevos, ¿no? Entonces, claro, eso significa que tú sí estás bien, pero a los que hay que mimar de alguna forma es a estos sectores que están padeciendo, digamos, los primeros coletazos de una sociedad que ya no va a volver, que es una sociedad muy industrializada. Por ejemplo, hay un economista que es un dato curioso, y probablemente os quedaréis sorprendidos. Un economista de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de San Rico, que ya está jubilado, Roberto Velasco hizo un estudio cogiendo los sueldos de los años 50-60, y trayéndolos en dinero constante hasta hoy. En dinero constante, controlando todas las variables que había. Claro, un sueldo básico de los años 50-60 de un currela normalísimo, como casi todos los currelas que hubo en esa época aquí, hoy serían 2.700 euros. Cuando la gente se dice, pero ¿cómo es posible que entonces tal, porque entonces la mujer estaba en casa, el hombre? Bien, pues lo que hay que pensar es que en aquella época también se ganaba bien. Se ganaba mucho más sólido que hoy. Se ganaba mucho más sólido. No, pues que en aquella época se ahorraba porque no había vicios como ahora, no había consumo. En aquella época tampoco habría consumo, pero digamos que había un suelo muy firme. Cuando hay un suelo firme, la gente no se pone nerviosa. No se pone nerviosa y acepta mucho mejor los cambios. Entonces aquí sí hay un sector de gente que son los que padecen ya y van a estar en la precariedad ya de forma crónica, permanente, y que no van a salir nunca de ahí. Nunca van a salir de ahí. Entonces este sí es un tema muy, digamos, que es donde hay que mimar a la gente. Yo creo que la razón fundamental está en el desencanto. Y es que la sociedad de que puede ver lo mismo en terreno religioso a la iglesia tradicional, que en terreno político es
La prueba es que la abstención es alarmante. Y yo creo que la razón es el desencanto. No hay modelo a seguir, claro. No hay cosas que llenen dentro de la política. Eso la gente no puede llevar. Bueno, pero ante esa posibilidad de que yo ya estoy a la baja, ya pido apoyo a la baja, digo que en ese caso a la opción que más te guste o que menos te repela. Digo en este periodo, no sé cómo va a ser de aquí a 20, 30 años porque no se puede saber, pero que en este momento sí hay un vaciamiento de la democracia y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo igual estoy equivocado, pero yo había oído que el alza de Vox en Andalucía vino por la Repsol. ¿Por la? Por los jóvenes. No, claro. Los primeros que votaban. No, tampoco no hay que asustarse por el alza de Vox. Yo creo que en el alza de Vox, en una encuesta que se hizo postelectoral, el 38% afirmaba que había votado por motivos relacionados con la inmigración. El 38%. El resto era por otros motivos. Y yo creo que en el alza de Vox ha sido más importante el conflicto catalán y la unidad de España que el tema de la inmigración. Pienso, o sea, estoy convencido. Otra cosa es que una vez de que se instalan, intentan aplicar el programa máximo. Y entonces te sacan desde, está en peligro la Semana Santa. Y entonces, bueno, pues tal. Y entonces te sacan una serie de temas que te quedas alucinado, ¿no? Los cotos de caza, los no sé qué. Y dices, o sea, temas que tú no hubieras metido en la agenda política jamás. Claro, a la Semana Santa yo creo que hace mucho más perjuicio que la gente se va de vacaciones. Digo yo, porque además, si a Sevilla van muchos, es porque van de vacaciones desde aquí o desde otras partes a ver las procesiones. Pero están en peligro. Entonces dices, joder, pues esto parece que mueve algunos sentimientos, pero yo creo que básicamente está el tema de la unidad de España, el tema central. En el caso de Brasil, se puso una especie de moraleja, un funcionamiento, que nos dice mucho, ¿no? Porque dice que el desencanto que habría entre dos fuerzas políticas más importantes en Brasil, como puede ser el Partido de los Trabajadores y una parte más se puso que entre uno y otro suena la parábola de la cigarra y la hormiga. Es como la cigarra no les había parecido, digamos, lo suficientemente activa y la hormiga, evidentemente, a partir de los trabajadores, pues no había dado el resultado que se esperaba, pues, decía, vamos a votar insecticida. Se iba a cargar a la hormiga y a la cigarra. Es un poquito el miedo que está representado en estos personajes que has puesto ahí en la pantalla. Sí, no había oído, pero me parece muy bueno. O sea, parece la verdad, una metáfora muy buena. Sí, sí. No, y el problema es que, bueno, pues que ha funcionado. De alguna forma ha funcionado y eso a mí me parece peligroso. Yo creo que sí hay, digamos, ciertos comportamientos suicidas y que a veces damos o se da en la sociedad como garantizada la existencia de la democracia y cuidadito porque claro, esto de la misma forma que viene va, de la misma forma que se intensifica en democracia se debilita en democracia, o sea que las cosas no son de una vez para siempre, de una vez para siempre. Entonces sí, pues a mí me parece muy buena esa imagen. Ahí, por ejemplo, pues también se decía que era muy importante la diferente concepción que planteaban las iglesias evangélicas con respecto a la católica, ¿no? Y cómo las evangélicas pues consideran un poquitín, siguiendo el protestantismo, el éxito como fruto de tu esfuerzo y que a Dios lo que le gusta son los ricos, no los pobres, ¿no? Claro, todo ese conjunto de elementos influyen. Luego hay que ver pues, cómo interaccionan entre ellos, porque también hay que tener mucho cuidado porque se dice, no, es que los obreros que antes eran del Partido Comunista le votan a Le Pen. Los obreros que antes eran del Partido Comunista muy probablemente en mayor porcentaje todavía siguen votando a partidos de izquierda, lo para que un sector sí ha cambiado y le vota también a Marine Le Pen.
Es decir, claro, al final, cuando la gente se puede sentir desamparada, la gran estrategia de todo este tipo de líderes es que te viene a decir que yo te voy a cuidar, porque a ti no te cuida nadie. Aquella famosa entrevista que le hicieron en La Sexta a Marine Le Pen, le pregunta en un momento determinado a la periodista, ¿usted admitiría un trabajador español en Francia? Y ella dice una cosa que funciona mucho, que además en este tema funciona mucho, y es la metáfora de la familia, ¿no? O sea, que es siempre que el último trabajador francés esté contratado, entonces sí. Entonces la metáfora esta de primero los de casa funciona con mucha fuerza y es muy difícil de combatir, porque el problema es que los de casa, ¿quiénes son? ¿Qué pasa? Que estábamos preparando una tarta y de pronto hay mucho más comensal, y además comensal que no ha contribuido. Yo siempre digo una cosa, 8 millones de personas que han llegado a España en la década del 2000 al 2010, pues 8 millones como mínimo son 4 millones de viviendas alquiladas, por poner una cantidad, son 5 millones de barras de pan al día más. Serán como 3 o 4 millones de litros de leche que se venden al día más. Digo yo que pagarán la luz. O Iberdrola igual tiene el bono inmigrante y no nos hemos enterado, Y imagino que cuando van al supermercado, no, el gobierno les pone el dinero esto y les dan de comer lo que quieran y cogen lo que quieran, y claro, y encima les regalan un iPhone. Pues el inmigrante es normal que se compre si puede un iPhone, ¿no? Porque es como el que volvía de Alemania y venía con un Mercedes alquilado. Y el que, si no, tenéis ahí la película de Vente a Alemania, Pepe, que se ve perfectamente de que José Sacristán vuelve con un Mercedes. Y le convence al pobre Alfredo Landa para que se vaya allí. Y así ha funcionado toda la vida. Vente, que te llevo yo, que te busco. Luego van allí, claro, esa es la realidad, es otra, ¿no? Entonces, el tema es que 8 millones de personas generan en la tarta un pequeño piso complementario, y probablemente un piso donde contribuyen más de lo que pensamos, ¿no? Pero la imagen esa de primero los de casa es muy potente, muy potente. Que funciona aquí, funciona en Estados Unidos, funciona en Australia, funciona en Sudáfrica, en este momento, En este momento hay como 6 o 7 fronteras a la inmigración terribles, que funcionan, y además funcionan con el mismo esquema, no sé, estará por aquí. En este momento tenemos todas estas fronteras claves. Tenemos la de México, tenemos la de Colombia con respecto a los centroamericanos, por eso hay tanta gente por aquí, tenemos la que hay en el sur de España, tenemos la que hay en Turquía, tenemos la que hay entre Rusia y la Unión Europea, tenemos en Sudáfrica y el resto, y tenemos en Australia con respecto a esto. Y todos utilizamos los mismos argumentos. Aquí estamos los de casa y vienen a invadirnos, vienen a llevarse los servicios, vienen a seguir. Es el mismo esquema en todos los lugares. En todos los lugares es el mismo esquema. Y funciona. Entonces, bueno, pues poquito a poquito, con tranquilidad. A ver si ganamos. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, agradecer a todo el mundo la asistencia.